esta noche voy a compartir una enseñanza y he establecido el tema de esta noche como las bases de la resurrección. Realmente quisiera detenerme en una secuencia de aspectos hablando de aquellas cosas que solo los cristianos podemos saber, porque esto no se aprende en la universidad, ni menos en el mundo, en la calle. Esto se aprende solamente a través de la revelación que Dios ha dado a su iglesia, a través de la palabra de Dios. Y hay muchos aspectos, y quiero comenzar llamando su atención esta noche al libro de Daniel capítulo 12. Aunque voy a hablarle de la resurrección y de las bases de la resurrección, quiero mostrarle en una porción de la palabra de Daniel capítulo 12 la riqueza que hay y la verdad de las palabras de hermana Frank Grogan, que repitió varias veces. En pequeños versos de la Biblia hay escondidas grandes verdades de la palabra. Así que vamos a leer, para introducirnos esta noche a este estudio, las bases de la resurrección. Vamos a leer Daniel capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el verso 4. Gloria a Dios por su misericordia. Aleluya. Daniel capítulo 12, verso 1 es el capítulo final de las revelaciones que Dios le dio a Daniel. Y aquí hay algunas revelaciones antes de que se concluya y se le da la instrucción a Daniel de que ya no continúe escribiendo más. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aunque voy a continuar leyendo los demás versos, quiero detenerme, hacer una pausa y mostrarle algo. En este versículo a Daniel se le reveló algo. Se le reveló que habrá un tiempo de angustia, y esto es lo que se conoce como la gran tribulación. Pero también hay una frase aquí que es casi al final y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y esto es otro tema que está ya revelado en el Nuevo Testamento, y es la persecución que Israel va a experimentar durante la mitad de la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, la liberación. Así que vea cómo en un verso están escondidos dos temas: la tribulación que habrá de venir sobre la tierra y la persecución a Israel, y la posterior liberación al final de la gran tribulación. Continuamos al verso 2. Verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este verso nos habla de otro tema sumamente importante. El tema es la resurrección, y es en lo que voy a detenerme esta noche. Habla acerca de la resurrección dividida en dos grupos. Préstele atención, pues dice que unos van a despertar para vida eterna, pero otros van a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Así que a Daniel se le reveló que la resurrección estará dividida en dos grupos. Y aquí hay un detalle muy importante: independientemente de que la gente crea que hay resurrección o no, van a resucitar. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que en realidad no hay resurrección excepto a aquellos que Jehová quiera resucitar, pero que al resto, a los que Jehová no quiera resucitar, van a quedar inexistentes, van a quedar absolutamente olvidados por Dios. Pero eso no es lo que le fue revelado a Daniel. A Daniel le fue revelado que habrá un grupo de personas que va a resucitar y van a entrar en la gloria, van a entrar en el reino. Pero habrá otro grupo de personas que van a ser resucitados para vergüenza y confusión eterna. Esto no lo tocan los testigos de Jehová, porque ellos no entienden la revelación que hay, al igual que los judíos estaban divididos. Y ya le voy a mostrar eso más adelante. Había un grupo que decía que no había resurrección. Pero estas son las bases de la resurrección. Y la resurrección
es algo que va a suceder en dos etapas, según esta porción de la palabra y otros versos en el Nuevo Testamento. Dice en el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este verso 3 nos habla de otra doctrina. Es la doctrina de las recompensas. Es la doctrina de los galardones. Y parte de los galardones que Dios va a dar están relacionados con la comunión, con la cercanía a Él, con la autoridad en la cual Él va a colocar a las personas, pero también está relacionada con niveles de gloria. Préstele atención a lo que el verso está diciendo. Los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Los entendidos, los justos, los que alcanzaron la salvación, van a resplandecer, van a tener un cuerpo glorificado. Pero los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer, van a brillar como las estrellas. Hay una diferencia en que usted vea el resplandor, por ejemplo, en un día soleado, hay un gran resplandor, hay una gran luz frente a nosotros, pero es diferente que usted vea el sol, porque el sol es una estrella y todas las estrellas son soles. Así que cuando aquí se nos habla acerca de resplandor, en realidad se nos está hablando de gloria. Habacuc describe una visión que él tuvo con respecto a Dios y él decía, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Siempre que hay una visión de Dios hay luz, porque la luz es una muestra de la gloria de Dios. El resplandor es parte de la manifestación no solo de la santidad, sino de la gloria de Dios. Y aquí a Daniel se le revela algo, que los entendidos, los justos, van a tener un cuerpo glorificado, van a resplandecer como el firmamento. Pero los que enseñan la justicia a la multitud van a tener otro nivel de gloria. Van a tener un nivel de gloria comparado como el resplandor y una estrella. O sea, mayor gloria para aquellos que están enseñando la justicia a la multitud, para aquellos que no solamente recibieron la salvación, sino que se convirtieron en canales de bendición para edificar la vida de otros. Así que el verso 3 nos habla de recompensa, nos habla de niveles de gloria. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos al final del capítulo, o más bien del libro de Daniel. Capítulo 12 es el último capítulo. Y a Daniel se le dan instrucciones acerca de cómo él tiene que cerrar el libro, las profecías, las visiones, las revelaciones que él ha recibido. Y se le dan los últimos temas ahí escondidos, en pequeñas porciones de la palabra. En este mismo capítulo se le revela a Daniel que el pueblo de Israel va a ser perseguido por 3 años y medio. Y después va a ser librado. Es algo que posteriormente el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis amplía, porque es como que Dios, debido a la inquietud de Daniel, porque los que conocen la historia, Daniel leyendo el libro de Jeremías no entendió cuál era la semana 70, no entendió las profecías que habían en el libro de Jeremías y se puso a orar y a ayunar. Y por eso fue que Dios le dio revelaciones a Daniel. Pero esas revelaciones le fueron ampliadas de una gran manera a Juan en el libro de Apocalipsis. Así que lo que a Daniel se le anticipó y detalles que le fueron dados a Daniel, luego en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, Juan los recibe con una mayor amplitud, confirmando las doctrinas de las cuales Daniel supo solamente las bases o solamente lo fundamental. Así que a Daniel se le dice, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. Ya las revelaciones que se te han confiado, las revelaciones que se te han dado, llegan hasta aquí. Se te ha confiado detalles acerca de lo porvenir. Y hay que considerar, hermanos, que estamos hablando de más de 2500 años en que Daniel recibió estas revelaciones. Y ahora se están cumpliendo delante de nosotros detalles de las cosas que él recibió. Y en este versículo en particular, la segunda parte, vea lo que dice. Podemos obtener una verdad muy importante. Muchos correrán de aquí
para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel le fue revelado que la facilidad de viajar iba a ser una realidad en el futuro. En el tiempo de Daniel todavía era un asunto de viajar en carruajes, de viajar en carros tirados por caballos. No había ningún invento relacionado con el transporte. Pero ahora, esto de que muchos correrán de aquí para allá es como que la gente se puede ir a Europa en un día. La gente puede viajar, regresar prontamente a través de los vuelos supersónicos, a través de los trenes. Allá en Europa hay unos trenes súper veloces. Los japoneses también tienen sus medios de transporte. Y este texto de lo que está hablando es acerca de eso, de la movilización y de la facilidad de las personas para ir de un lado para otro. Vea lo que dice: correrán de aquí para allá. Así que todos los días, hermano, hay millones de personas corriendo de aquí para allá, movilizándose de aquí para allá y de allá para acá también. Y luego en la segunda parte de esta última frase dice: y la ciencia se aumentará. Otra forma de leerlo sería: y la tecnología se aumentará. Yo recuerdo cuando hace muchos años surgió el invento del fax, y trabajaba en una empresa donde las órdenes, los pedidos se realizaban a través de otro tipo de comunicaciones. Pero de repente una nueva máquina que imprimía un documento que metían en otra parte del mundo, y exactamente el mismo documento aparecía aquí. Y a mí realmente me impresionó cómo la ciencia estaba evolucionando, porque si usted se pone a pensar en esto, ¿cómo fue que la ciencia aumentó tanto? Que un documento transmitido a través de las redes de teléfono, porque el teléfono es el que se ocupa para el fax, un documento podía ser transmitido desde cualquier parte del mundo y recibirlo en segundos en otra máquina. Y a partir de ahí, o en realidad mucho antes de esto, particularmente en el área de las comunicaciones, cómo se ha aumentado la tecnología. Y eso que nosotros estamos un poco atrasados todavía, fíjese. No un poco, bastante atrasados. Hay sistemas automatizados ahora donde a través del teléfono usted puede abrir el portón para entrar en el garage. Con el teléfono activa las luces, activa la temperatura del aire acondicionado. Con el teléfono se controlan todas las cosas. Hay casas que están controladas a través de la tecnología. Hay tantas cosas ahora en las que la ciencia realmente ha hecho más fácil la vida, nos ha hecho más cómodos, y por eso es que los cristianos son bien cómodos ahora. Porque la comodidad ha hecho a los cristianos bien cómodos. Compártale eso al que está a la par suya. Es una realidad, porque vivimos en un tiempo donde todas las cosas son hechas de una manera tan rápida. Yo recuerdo antes, hermano, si yo quería un jugo de naranja, tenía que subirme al palo, cortar las naranjas, lavar las naranjas, pelar las naranjas, hacer el jugo y bebérmelo. Pero ahora, ¿qué hacen los hijos? Papá, de esta marca, papá. Y solamente tienen que, cuando van al súper, ¿verdad? Y luego solo sacarlo de la refri. Los muchachos no saben de subirse a cortar una naranja a un palo, porque ahora todo es fácil, instantáneo, ¿verdad? La ciencia nos ha ayudado con todas las cosas. Mire, hay un fenómeno ahora. Todavía en mi tiempo, hace algunas décadas, todavía había un poco de énfasis en la caligrafía y en la ortografía. Ahora hay una generación de jóvenes y de unos no tan jóvenes que como que se graduaron de médicos. Perdonen los médicos y los atropello. Pero hay una generación de personas que no se entiende lo que escriben. Y les da pena hasta cierto punto, pero no les da. Y existe este pensamiento: si es que no se necesita escribir ahora. Un gran error, porque sí se necesita escribir. Es cierto que muchas cosas no demandan la necesidad de la escritura. Todo se hace a través de los sistemas digitales, a través de las computadoras, pero hay un gran descuido, una gran comodidad en esa área. Y lo mismo sucedió con las calculadoras, y especialmente las calculadoras científicas, ¿verdad? ¿Y para qué me voy a aprender las tablas, mamá, si aquí tengo la calculadora? Yo me acuerdo cuando yo pasaba noche tras noche, una por una, una por dos, dos,
1 por 3, 3. Y aún me acuerdo que me costaba que se me quedaran. ¿Y a usted le costaba? Los que no dicen nada es porque ni se las han aprendido. Si dijo que sí es porque sí se las aprendió aunque le costó. Pero ahora tenemos una generación donde la misma comodidad de la ciencia, ¿verdad? No es necesario aprendérsela. Y entonces surgen ahí situaciones, ¿verdad? En las que de una manera vergonzosa hay personas que no saben multiplicar, no saben dónde comenzar, si el de la izquierda va con el de la izquierda o va con la derecha. O el de la derecha va con el de la derecha. ¿Y por dónde comenzar? Y algunos para colmo no saben ni sumar, porque le prestan a este, y como decía mi maestro de matemática, y como un número le va a prestar a otro. Y cosas ahí por el estilo que al final vinieron a causar que la gente se acomode porque la ciencia se aumentó. Entonces vea cómo un solo capítulo de la Biblia nos habla de elementos o de doctrinas tan variadas. El primero que encontrábamos era relacionado con que los muertos habrían de resucitar. Se nos habla primero, de la gran tribulación, la persecución a Israel y la liberación, dos doctrinas grandes. Luego la tercera doctrina, la resurrección dividida en dos grupos. La cuarta doctrina, las recompensas que habrán en la resurrección. La quinta doctrina o revelación, el aumento de la ciencia y cómo las cosas se iban a aumentar en este tiempo. Así que vamos a detenernos únicamente en lo de la resurrección. Solo quise mostrarle este marco como referencia de que a Daniel se le revelaron cosas que han sucedido más de 2000 años después de que él las recibió. Y hay cosas que todavía hace falta que se cumplan. Y esto de la resurrección es una de ellas y vamos a verlo en detalle. Pero vamos a establecer esta verdad. La resurrección de los muertos es una doctrina básica. Es una doctrina fundamental según Hebreos capítulo 6, versículo 1. Así que lo primero que usted tiene que saber es que la resurrección de los muertos es una doctrina básica. Importantísimo sería que usted la comprenda, que usted la recuerde, que usted conozca los textos claves para que usted pueda compartirle a otras personas. Sí hay resurrección de muertos. Importante que usted conozca los textos para que si en alguna oportunidad usted puede hablar con los testigos de Jehová, porque lo van a ir a buscar y usted tiene que estarlos esperando, usted le diga: con usted quería hablar. Porque quiero hacerle saber que aunque usted no lo sepa, usted va a resucitar. Porque todos van a resucitar. Y vamos a entrar en esos detalles. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que Pablo está diciendo en Hebreos capítulo 6 que estas son las doctrinas básicas. En otras palabras, todas esas doctrinas, un creyente ya de 3, de 6 meses ya debería de conocerlas. La doctrina del arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Son fundamentos, son doctrinas fundamentales, doctrinas espirituales básicas. Así que lo primero que quiero establecer en su mente es que la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental. Sin embargo, esa doctrina de alguna manera fue un misterio durante un tiempo y demandaba la revelación. Por eso es que en Marcos capítulo 12, verso 26, cuando al Señor Jesús lo interrogan con respecto a un hombre que murió y que según la ley su hermano tenía que engendrar descendencia para su nombre, pero que también murió y que el hermano que le seguía tenía que casarse con la mujer para poder tener descendencia para el primero, le preguntan al Señor que de quién va a ser en la resurrección y Jesús le dice que ellos no conocen la doctrina, no conocen la palabra, pero lo que me interesa es que el Señor Jesús habla de la doctrina de la resurrección en este verso 26, Marcos capítulo 12, verso 26.
Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes muchos se equivocan, les dice a los fariseos. El punto es este: cuando Dios se revela a Moisés en la zarza y se identifica diciéndole: yo soy el Dios de Abraham. Abraham ya estaba muerto. Yo soy el Dios de Isaac. Isaac ya estaba muerto. Yo soy el Dios de Jacob. Entonces Jesús toma el texto para poder mostrarles a los fariseos su ignorancia de la palabra, su ceguera espiritual, porque desde el momento mismo en que Dios le está diciendo a Moisés que Él es el Dios de Abraham, es porque Abraham no está muerto para Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. O sea que Dios sabe en ese punto de la historia dónde está Abraham. Dios sabe dónde está Isaac y dónde está Jacob. Entonces Jesús viene y le revela a los fariseos que eso de la resurrección de los muertos, eso de que los muertos resucitan, desde el Antiguo Testamento, allá en Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés, Dios estableció: los muertos resucitan. Si la gente no cree que hay resurrección de muertos, un día se van a sorprender. Y la sorpresa comienza cuando la gente muere. Y le pasa lo que le pasó al rico, que abrió sus ojos, ¿dónde? En el infierno. Eso le va a pasar a mucha gente que no cree el evangelio y que cree que nosotros estamos locos. Y que creen que a nosotros nos han lavado el coco. Y que creen que a nosotros nos dan terapia. Mucha gente va a despertar y se va a dar cuenta cuando mueren, que en el momento que mueren, su espíritu sale de su cuerpo, penetra al plano espiritual, al mundo espiritual, y en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, pero ahora los creyentes van al paraíso. Pero los inconversos siguen yendo al mismo lugar, al infierno, al Hades, al Seol. Y esa es una revelación que la gente necesita saber. Porque hay mucha gente que piensa y anda proclamando que va a haber infierno, más infierno que este no puede haber. Claro que hay. Yo siempre digo, aquí siempre hay Coca-Colas con hielo y limón, hamburguesas con doble carne y queso y salsa barbacoa. ¿Usted cree que así va a ser el infierno? Esto no se parece al infierno. Ni el desierto de Sahara, ni ningún lugar de la tierra, ni ninguna condición humana de sufrimiento se puede comparar con el infierno. Porque el infierno es un lugar de tinieblas, un lugar de tormento, de ausencia de Dios. Y solo eso, hermano, es algo que puede ser tormentoso en sí mismo. Ya no digamos como el rico dijo: estoy atormentado en esta llama, y estaba deseando que Lázaro mojara su dedo y le tocara la lengua. Esa es la revelación de la Biblia con respecto al infierno. Y nosotros, habiendo recibido este mensaje como parte de la revelación bíblica, ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Y por causa de la esperanza de la vida eterna, según la palabra de Dios, hemos tomado la decisión de caminar por fe y de apartarnos de aquellas cosas que pueden impedirnos o estorbarnos nuestra relación con Dios. Y como leíamos el día domingo, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que tenemos que continuar y avanzar, perseverar y no desmayar, hermano, mientras no lo hayamos alcanzado todavía. Hay que procurar no deslizarnos y no descuidarnos en una salvación tan grande que nos ha sido dada. Esa es la amonestación de uno de los apóstoles. Entonces vemos que la resurrección durante tiempos fue un misterio que demandaba una revelación. Un misterio tal que aún los israelitas estaban divididos. Y en el capítulo 22 de Mateo, en el verso 23, se nos muestra esto hablando de un grupo de religiosos del tiempo de Jesús llamados los saduceos. Solo voy a leer el texto para identificarlos. Aquel día
vinieron a él los saduceos, Mateo 22, verso 23, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Que dicen que no hay resurrección. Es el mismo pasaje sobre el hombre que había muerto y el hermano que había tomado a la mujer para tomar descendencia. Es el mismo pasaje. Ahora, aquí lo que vemos es que los saduceos, siendo religiosos en el tiempo de Jesús, ellos aseguraban que no había resurrección. Porque la resurrección siempre fue un problema en la mentalidad humana. Aún en los escritos bíblicos, la revelación sobre la vida después de la muerte no quedó clara sino hasta el Nuevo Testamento. Eso de que los muertos resucitarían, a dónde iban los muertos cuando morían, no estaba muy claro. Y por esta razón aún Salomón, el hombre más sabio de todos sobre la tierra, que terminó apartado de Dios, escribió lo siguiente: ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba? Porque al final ni él sabía. Porque esto de la resurrección y lo de la condición de las personas o de los espíritus humanos cuando mueren, no es algo que estaba revelado en el Antiguo Testamento. Es algo que queda claro a través de la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó. Es algo que se aclara a través de la doctrina de los apóstoles. Por eso es que ahora el apóstol Pablo enseña esta verdad, de que mientras nosotros estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero cuando lleguemos a estar ausentes a este cuerpo, vamos a estar presentes al Señor. Y Pablo revela en Efesios capítulo 4 que Cristo tomó cautiva la cautividad. Y los mejores estudiosos de la Biblia coinciden en que eso se refiere a haber tomado el seno de Abraham, donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento, y haber trasladado eso del plano espiritual del centro de la tierra a los cielos. Y por eso es que Jesús le pudo decir también al ladrón, a uno de los ladrones crucificados junto a él: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Porque el seno de Abraham fue trasladado. Ahora que Jesucristo había resucitado de los muertos, tenía la llave del infierno y de la muerte, toda la autoridad en los cielos y en la tierra, él podía rescatar a los suyos y podía tomar a todos aquellos que en el Antiguo Testamento le esperaban. Todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, ahora están en la presencia de Dios. Y si usted se muere mañana, pruebe si quiere, va a descubrir que es verdad lo que estoy predicando esta noche. Y va a decir: es cierto lo que está predicando el pastor allá abajo. Pero si no quiere probar, no pruebe. Sigamos aprendiendo más y sigamos ganando almas. ¿Alguien dice amén? Gracias. Ojalá que lo hagamos. Entonces lo que vemos es que la resurrección era un misterio durante todo el Antiguo Testamento, que demandaba revelación. Y Jesús trae la revelación. Los apóstoles traen la revelación. Era un misterio. De tal manera que aún los religiosos estaban divididos. Los fariseos creían que había resurrección, los saduceos decían que no. Pablo, siendo fariseo, en una ocasión que lo habían capturado, se dio cuenta. Yo no sé cómo, si habrían algunas vestiduras en particular que usaban algunos o qué, pero él se dio cuenta que habían fariseos y que habían saduceos. Y entonces levantó la voz y dijo: hermanos míos, por la esperanza de la resurrección de entre los muertos es que yo estoy aquí. ¿Qué dijeron los fariseos? Este es nuestro hermano al que quieren linchar aquí. Y se pusieron en contra de los saduceos. Y se armó un relajo ahí. Y Pablo pudo ser librado. Porque Pablo se enfocó en ese conflicto espiritual que dividía a los religiosos de ese tiempo. Los que aseguraban que no había ángel, que no había resurrección de muertos, eran los saduceos. Pero los fariseos, ellos sí creían que había resurrección, que habían ángeles. Y aunque no tenían clara la doctrina, porque en todo el Antiguo Testamento encontramos citas como estas: en el Seol a donde vas no hay obra por hacer. Cuando se habla acerca del Seol, simplemente se hablaba como de un lugar desconocido, como un lugar de oscuridad, como un lugar donde no había nada que hacer, pero no había un conocimiento pleno como lo encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Y es más, ahora, a pesar de que hay revelación, todavía hay creyentes que se equivocan en estas dos maneras. Yo he oído un par de cristianos hablar de esta manera: no, es que como
ahora que mi mamá se murió, ¿verdad? Yo sé que ella me está viendo desde el cielo. Momento. Los muertos no pueden mirar a los vivos. Los muertos están en el plano espiritual. No son omniscientes. No pueden estar viendo a su hijo, su hija, que hoy está en Santana y mañana está allá por San Miguel. Y desde allá arriba lo están mirando. Allá va mi hijo en la 205. Hoy va para Sonsonate, ¿ve? Ay, pobrecito mío, cuánto calor anda aguantando, ¿ve? Más de 38 grados en San Salvador, Dios mío. Número 1. Número 2, el segundo error que muchos cristianos tienen en su mente es: ahora que mi esposo ha partido, yo sé que él está descansando, dormidito está allá arriba. Y yo acostumbro a hacer la broma: o sea que usted cree que allá arriba hay un gran dormitorio, catres y catres y catres, de a 3, de a 4, de a 5 niveles, quizás hasta de a 20, porque ya son un montón. Y como la Biblia dice que los que están dormidos van a despertar, pero no entienden el lenguaje figurado de que en realidad está hablando acerca de descansar. Muchos cristianos hablan de esa manera. No, es que él está dormidito, dice. Y miran a la caja, ¿verdad? Miran ahí el cuerpo y dicen: así está dormidito ahí arriba, dice. Tan bonito que se ve. Y tienen la idea literalmente de que los muertos están dormidos, porque la Biblia ocupa ese lenguaje. Pero usted tiene que saber, como base de la resurrección, los muertos están presentes ante la presencia de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo revela, y es de lo que también el Señor Jesucristo habló, y confirmado a través de muchas escrituras que nos muestran que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, ni Dios de dormidos, es Dios de despiertos. Amén. Veamos otro elemento. La resurrección y la glorificación del cuerpo están conectadas. ¿Cuál es el tema de esta noche? Bases de la resurrección. Entonces, la resurrección y la glorificación del cuerpo están conectadas. Salmo 17, verso 15. A pesar de que había ignorancia en el Antiguo Testamento sobre la revelación completa, y aún en el tiempo presente hay muchos creyentes que no tienen el conocimiento pleno de esta doctrina, aunque es una doctrina fundamental, hubieron algunos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que tenían revelación. Por ejemplo, Job dijo que él, después de deshecha su carne, con sus ojos vería al Redentor. Hermano, y yo me pregunto: ¿y quién le enseñó eso a Job? Si no existía el Sem. ¿Y Job cómo supo eso? ¿Quién le enseñó a Job? Si usted no encuentra ahí que había escuela de profetas como en el tiempo de Saúl, usted no encuentra nada en cuanto a una instrucción, a una formación. Bueno, de hecho se cree que el libro de Job es el más antiguo de todos, porque ni siquiera se menciona la ley. Entonces se cree que fue la historia de Job fue una historia allá en Génesis, antes de que Dios llamara a Abraham, antes de que surgiera el pueblo de Israel, antes de que apareciera Moisés. Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo. Pues Job tuvo la revelación que después de muerto y después de deshecha su carne, con sus ojos vería al Redentor. Imagínense la esperanza que este hombre tenía. Ahora, la esperanza de David está aquí en el Salmo 17. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Cuántos esperan ver a Dios, hermanos? De veras, así como una esperanza viva. Alguien tiene la esperanza de entrar en la gloria. Mire lo que continuó diciendo o escribiendo: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Y quién le dijo que iba a despertar semejante a Dios? Esto nos prueba algo. En el Antiguo Testamento, aunque había poca revelación, Dios siempre fue dando luces. Y a hombres de fe, en base a la comunión, porque a ellos es a lo que Dios hace conocer su pacto, Dios fue revelando ciertos aspectos que establecían la doctrina de la resurrección. Y uno de esos aspectos es que la doctrina de la resurrección, o más bien la resurrección, está conectada con la glorificación del cuerpo. Así que esa frase, cuando despierte a tu semejanza, significa cuando tenga un cuerpo glorificado. Y eso está confirmado en Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen
de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si a usted el Señor ya lo conoce y lo reconoce como hijo, ¿cuántos son hijos? A los que antes conoció, dice la palabra, a estos también predestinó. Si usted es un hijo de Dios, usted está predestinado. ¿Para qué está predestinado? Para ser glorificado, para que reciba un cuerpo semejante al de la imagen de Jesucristo. Así que vemos de nuevo que la resurrección y la glorificación del cuerpo están conectadas, y Pablo habla bastante sobre esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Solo voy a leer el verso 49. Y ahí Pablo dijo lo siguiente: así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesús. Jesús es el postrer Adán. Todos nosotros heredamos la imagen del primer Adán, una imagen que se deterioró con el pecado, porque nosotros ya somos descendientes de Adán después de la caída. Cuando Dios creó todo, Él revisó todo y vio que era bueno, y bueno en gran manera. No habían enfermedades, no había debilidad, de hecho no había maldición, no había muerte, pero después del pecado de Adán, todo se degeneró. Y junto con la degeneración y la corrupción de todas las cosas que afectó incluso la tierra, la maldición que vino sobre la tierra, hay una degeneración directa sobre el ser humano, en el cuerpo, espiritualmente, moralmente. Entonces nosotros ahora experimentamos esa muerte porque heredamos la debilidad de Adán, nuestro padre terrenal. Pero qué bueno que la revelación relacionada con la resurrección establece que así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, y eso significa de Jesucristo. Ahora, necesario entender, ya cité, que todo el mundo, incluso aquellos que rechazan la resurrección y los que no creen en la resurrección, van a resucitar. La primera sorpresa para los incrédulos es que cuando mueran se dan cuenta, al igual que el rico, que están en el infierno. Pero la segunda sorpresa será salir de ahí para ser juzgados. La segunda sorpresa será salir del infierno para poder ser condenados a la muerte segunda. Pero nosotros como creyentes ya sabemos que si morimos, partimos para estar en la presencia de Dios. Y que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces nosotros podemos estar seguros que nuestros parientes en la carne que se han adelantado están en la presencia de Dios, literalmente. Y que nosotros vamos a unirnos a ellos el día en que la iglesia sea arrebatada. Entonces aquí lo que tenemos que entender, y es parte de los puntos finales del estudio de esta noche, es que la resurrección va a suceder en 3 etapas diferentes. La primera etapa es para la iglesia. La segunda etapa es para los mártires de la gran tribulación. Y la tercera etapa es para los inconversos, para todos los inconversos desde el principio en Génesis, comenzando con Adán. Entonces vamos a establecer bases, pero establezcamos esta verdad. Según la Biblia, la resurrección va a suceder en 3 tiempos diferentes. El primer tiempo va a ser con relación a la iglesia y todos los santos del Antiguo Testamento. Y esto va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, entiéndase, moriremos. Pero todos seremos transformados, entiéndase, glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, sucederá una transformación del cuerpo de los creyentes. Pero los muertos en Cristo van a resucitar primero, porque según Tesalonicenses, Dios traerá con Jesús
los espíritus. Y ese texto es revelador, porque dice que Dios traerá con Jesús. ¿De dónde los va a traer? Del cielo. Trae los espíritus para recibir nuevos cuerpos glorificados en la tierra. Y luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, y nosotros podemos decir eso, mientras estemos vivos, vamos a ser transformados. Entonces la resurrección en la primera etapa se aplica a la iglesia que está viva y a todos los creyentes que ya murieron, que van a resucitar, van a ser glorificados, y a todos los santos del Antiguo Testamento. Y esta es la primera resurrección, la resurrección de vida, la cual se complementa con el segundo grupo. El segundo grupo es el de los mártires de la gran tribulación. Pero déjeme probarle primero que los santos del Antiguo Testamento están simultáneamente recibiendo cuerpos glorificados con la iglesia. Mateo capítulo 8, verso 11. Mateo 8, 11. Jesús dijo, y les aseguro que muchos van a venir del oriente, del occidente, se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les estaba diciendo a los judíos de su tiempo, por causa de su incredulidad, por causa de rechazarme a mí, viene el día en que resucitarán los patriarcas, resucitarán los santos del Antiguo Testamento, resucitarán gentiles del oriente y del occidente, y ustedes se van a quedar afuera. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús está hablando de que en la resurrección están incluidos los patriarcas y están incluidos los gentiles de todas las naciones de la tierra a los cuales el evangelio ha sido predicado, y estos van a entrar en el reino, pero los judíos quedan afuera. Obviamente estamos hablando de los judíos en el tiempo de Jesús, porque hay que entender las diferentes etapas en el trato de Dios con los judíos. Habrán judíos en el tiempo de la gran tribulación que van a ser guardados y que van a ser librados. Pero ahorita mismo el judío que todavía está con su mente enfocada en la ley y que muere sin Cristo, se le aplica la escritura que Jesús habló a los fariseos diciéndoles, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Porque el judío que rechaza a Cristo no es salvo. Y por eso Pablo decía que él tenía un dolor en su corazón por sus parientes en la carne. Porque él entendía que la salvación solamente viene a través de Jesús. No es a través de la religión, de las buenas obras, de dar dinero, no. Fe en Cristo. Cuando la gente se muera, la gran diferencia es, ¿murió creyendo en Jesús como Señor o no? Esa es la gran diferencia. No son si hizo buenas obras, si hizo malas obras, porque cuando usted ve la salvación aplicada a la gente, Dios llamó a un Moisés que era un asesino, llamó a un David que era adúltero y asesino, Dios llamó a gente que no tenía un buen pasado, pero Dios los cambiaba y los hacía parte de su pueblo. Entonces el asunto no es lo que hacían o lo que hicieron, sino que creyeron. Entonces establecemos que la iglesia y los santos del Antiguo Testamento son los que conforman el primer evento relacionado con la resurrección. El segundo evento, y que completa o complementa el primero, son los mártires en la gran tribulación. Apocalipsis 24. Esto va a suceder después de la segunda venida de Cristo, o sea, al final de la gran tribulación viene el Señor Jesucristo. Esto va a suceder después de la segunda venida de Cristo y antes de que comience el milenio. Pero estas personas que resuciten aquí todavía son parte de la primera resurrección, la resurrección de vida. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Los decapitados vivieron, o sea que son resucitados. Murieron en la gran tribulación, pero ahora vivieron para entrar en el milenio. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que podemos ver aquí que durante los 7 años de la gran tribulación habrá gente que va a morir. Algunos van a morir condenados, alejados de Dios, como incrédulos, pero habrán otros que van a morir como mártires, porque se van a oponer al sistema establecido por la bestia, porque van a querer vivir en temor a Dios aunque los maten. Y entonces al final de los 7 años de la gran tribulación, Dios los va a resucitar. Todos los que son decapitados. Aquí lo que se cree por los grandes conocedores de la Biblia es que el sistema islámico se va a levantar. Ellos son los que decapitan gente y están haciéndolo actualmente. Están cortando cabezas a los cristianos. Y se cree que viene un régimen, un dominio satánico, un sistema religioso terrible, como solo el islamismo ha probado actualmente serlo, que va a dominar sobre la tierra y que va a perseguir toda otra forma de religión. Y entonces la gente que ya sepa que hay un Dios en los cielos y que no esté dispuesta a someterse a ese sistema religioso, van a tener que ser sacrificados, van a tener que morir. Entonces la Biblia nos habla de ese tiempo terrible. Así que aquí la Escritura dice en el verso 6, nos vamos a saltar el 5 porque este se aplica al tercer grupo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice la palabra de Dios entonces que los mártires que resuciten de la gran tribulación complementan la primera resurrección. Regrésese al verso 5, porque eso nos va a servir para terminar y ver al tercer grupo. Verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que tenemos la iglesia arrebatada, resucita, los santos del Antiguo Testamento, la gente recibe cuerpos transformados, cuerpos glorificados, y esta es la primera etapa de la resurrección. La segunda etapa sucede 7 años después, con todos los mártires, con todos los santos que en la gran tribulación decidieron dar su vida, pero no someterse al sistema del diablo. Con ellos se cierra la resurrección de vida. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos, dice el verso 5, resucitan hasta 1000 años después. Este es el tercer grupo, el de los no convertidos. Después del milenio y antes de la eternidad, capítulo 20, verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuidado con confundirse con la frase, esta es la primera resurrección, porque está hablando de los mártires, no está hablando de los que van a resucitar 1000 años después. Nos saltamos hasta el verso 12 y vamos concluyendo y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie, ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que el tercer grupo de personas, el que va a resucitar, va a ser juzgado por lo que hizo. Pero el primer grupo por lo que creyó. Y si hemos creído en el Señor, somos salvos. Y Dios ha olvidado nuestro pecado, ha olvidado nuestro pasado. Entonces ahora vemos en el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay pastores que confunden el infierno con el lago de fuego, pero aquí está diciendo que la muerte y el infierno, porque el Hades es el infierno, la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, o sea, la destitución eterna de la presencia de Dios. Y por eso a Daniel le fue dicho, muchos van a despertar para vergüenza y confusión eterna. Y esta es la muerte segunda. Verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hermanos, entre otras, estas son las bases de la resurrección.
Muy importante que usted examine los textos, que usted los tenga en su mente, en su corazón, para caminar en el temor de Dios y que usted pueda compartirlo con otros. Mucha gente necesita conocer la doctrina de la resurrección. La gente necesita saber que aunque ellos no crean, un día van a resucitar. La gente tiene que saber que viene el día del juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cuál es la forma de escaparse del juicio? Ser perdonado. Ser perdonado a través del sacrificio de Cristo. Esta enseñanza puede servirnos para poder guiar a más de alguna persona al conocimiento de Cristo y a que alcance la... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.